Ahora yo les voy a explicar unos fundamentos de radiación de antenas en este caso. Para esto les voy a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones van a estar dadas o van a gobernar todos los fenómenos electromagnéticos, pero antes de empezar queremos darles un poco de contexto. Bueno, estas ecuaciones son publicadas en 1865 por el físico Maxwell. Este artículo lo llamó A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. Él escribió estas ecuaciones, en un inicio eran 20 y estaban expresadas en cuaterniones. En primer lugar, había tres ecuaciones que expresaban el total de corriente. Había otras tres ecuaciones que expresaban la fuerza magnética. Había otras tres ecuaciones que iban a explicar la corriente eléctrica. En total eran 20 ecuaciones expresadas en cuaterniones. Y es a través del trabajo por el medio del trabajo del científico alemán Heaviside, que se pasa aproximadamente 20 años de su vida investigando sobre estas ecuaciones, que pudo unificar estas 20 ecuaciones en solo 4, tanto en forma diferencial como en su forma integral. Una cita de este artículo que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el trabajo de Maxwell radica en que él unifica dos ramas importantísimas de la física. Por un lado está la electricidad y por el otro lado está el magnetismo. Y él diría, la teoría que propongo puede, por lo tanto, llamarse teoría del campo electromagnético, porque tiene que ver con el espacio en la cercanía de los cuerpos eléctricos o magnéticos, y puede llamarse teoría dinámica, porque supone que en ese espacio hay materia en movimiento, por lo cual se producen los fenómenos electromagnéticos observados. Ahora, ¿cuáles son estas cuatro ecuaciones? Se las vamos a expresar en su forma diferencial, primero que todo, y luego en su forma integral. Ok, la primera ecuación es la ley de Faraday, la cual se representa de esta manera. Es, en este caso, en una derivada implícita, y su forma integral va a darse por una integral de contorno, que se va a representar en este caso por un campo eléctrico multiplicadas por el voltaje. Ok, la segunda ecuación es la ley de Ampère. Esta ley se va a expresar así. Y multiplicada en este caso por amperios entre metro cuadrado. Bueno, ahora les voy a explicar cuáles son estas ecuaciones y las vamos a expresar de dos maneras, tanto en su forma diferencial como en su forma integral. Ok, la primera de estas es la ley de Faraday, la cual se va a expresar de este modo. Para un campo magnético es igual, esta va a ser una derivada implícita. Y por un lado vamos a tener su forma integral como una integral de contorno. Esta va a estar multiplicada por un campo magnético por la intensidad de corriente. Y aquí va a ser igual esto y esto multiplicado por el voltaje. Ahora la siguiente ecuación es la ley de Ampère. Esta ley de Ampère se va a ver expresada de esta manera. Esta es una D sobre diferencial del tiempo multiplicando los amperios entre metros cuadrados, ¿sí? De nuevo, su forma integral va a ser una integral de contorno. A su vez, esta va a ser una integral definida
Esto por el diferencial de S y por amperes. Ok, ahora la siguiente es la ley de Gauss. Esta ley de Gauss se ve de esta manera. De nuevo, su forma integral va a estar definida así. Y por último es la ecuación de no monopolos, la cual se expresa de esta forma. Bien, ahora voy a pasar a explicarles un poco de qué va cada ley o cada ecuación en este caso. Bueno, la ley de Faraday se crea a partir de una serie de experimentos realizados en 1831 por Michael Faraday, el cual descubrió la relación entre los campos eléctricos y magnéticos. Faraday descubrió que si movía un circuito cerrado en el campo magnético de un imán fijo, o si movía el imán manteniendo fijo el circuito, se iba a generar una corriente eléctrica en el circuito debido al flujo magnético. Además, descubrió que la corriente es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético. Esta corriente es debido a un voltaje inducido en el circuito, voltaje conocido como fuerza electromotriz o EMF. Esta se expresa de una forma matemática y se descubrió que la fuerza electromotriz es igual al negativo de la derivada respecto al tiempo del flujo magnético que atraviesa el circuito. Ahora, la ley de Ampère. Esta nos va a decir que la corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Esta ley es un caso general de otras leyes, como la ley de Biot-Savart o la ley de fuerza de Ampère. La primera nos va a decir cómo calcular el campo magnético generado por una corriente eléctrica constante, mientras que la segunda nos va a indicar la fuerza con la que se atraen o repelen dos cables por los que circula una corriente. Ahora, la ley de Gauss va a relacionar el flujo del campo eléctrico a través de una superficie con las cargas eléctricas encerradas dentro de la superficie. Independientemente de la forma en que se distribuyen las cargas, e ignorando a su vez las cargas fuera de la superficie. El flujo eléctrico se va a representar en la imagen mediante las flechas y las cargas mediante las esferas roja y azul. Así, en la imagen que vemos en este momento, no existe un flujo de campo eléctrico dentro de la superficie, ya que las cargas se encuentran fuera de ella. En la imagen del lado izquierdo, el flujo será proporcional a las dos cargas que se encuentran dentro. Ahora, hay una consecuencia importante a denotar de esta ley, y es que las líneas de campo eléctrico se pueden extender hasta el infinito, decayendo su magnitud al alejarse de las cargas según la ley del cuadrado inverso. Esto se puede representar mediante la ley de Coulomb. De hecho, partiendo de la ley de Gauss se puede llegar a la ley de Coulomb y viceversa. De la ley de Coulomb se puede llegar a la de Gauss. Y por último, la que les mostré al final, la ley de Gauss para magnetismo o la de no monopolos. Esto nos va a indicar que la divergencia del campo magnético es cero, es decir, indica que en un imán no existe únicamente fuentes o sumideros de campo magnético. O, dicho de otra manera, nos va a decir que todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur magnético, y por ello no existen los monopolos magnéticos. Esto claramente se puede apreciar en cualquier imán, donde tienen un polo norte y un polo sur. Ahora, esta ley es la más importante porque al final del día es la que va a terminar de unificar a las otras tres leyes. ¿Por qué? Porque si se divide el imán en dos partes, no se separan los polos, sino que se obtienen dos nuevos imanes con sus respectivos polos norte y sur. Esto se puede repetir indefinidamente y siempre se obtendrá un nuevo imán con sus dos polos magnéticos. Ahora, en el caso de unir dos imanes, los dos polos que quedan en el centro no muestran un campo magnético propio, sino que parecen desaparecer y solo importan los polos de los extremos. Esta ley a su vez es muy importante, ¿por qué? Porque aunque nosotros podríamos deducir que los polos magnéticos existen únicamente en pares, se están haciendo investigaciones constantemente
para ver si se puede descubrir la existencia de otros monopolos magnéticos. Bueno, ahora para seguir, una vez que ya explicamos un poco de qué va cada ley, queremos comenzar a deducir, estas ecuaciones. Debemos empezar con la ecuación de continuidad, que es una manifestación del principio de conservación de la carga. Esta, esta ecuación de continuidad se ve expresada de esta manera. Además, las dos ecuaciones rotacionales, o en este caso las leyes de Ampere y Faraday, se derivan de dos ecuaciones de la divergencia, o la ley de Gauss, por lo que en estas dos últimas no son realmente independientes, y basta resolver las dos ecuaciones del rotacional junto con la ecuación de continuidad. Hay que añadirle a lo anterior la ley de Lorentz, que da la fuerza que actúa sobre una carga P, que se mueve con una velocidad gamma, cuando se sitúa en un campo eléctrico E y B. Y la ley de Lorentz se va a ver expresada de esta manera. Ahora, en los medios materiales hay que hacer un paréntesis y hay que considerar la relación entre los vectores intensidad y a su vez los vectores de inducción, que serían dados por estos mediante la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Ok, entonces de esta manera tendríamos lo siguiente. A su vez, estas ecuaciones también se tienen previstas para variaciones temporales armónicas de las fuentes, que se expresan de esta manera. Ahora, cuando se tiene que esta parte, JR es un fasor o un vector complejo, ¿qué es lo que va a pasar? Que para los correspondientes fasores las ecuaciones de Maxwell van a tomar otra forma y se van a ver de esta manera. La segunda ecuación se va a ver así. La tercera ecuación se va a expresar de esta manera. Y por último, a su vez, estas ecuaciones también se van a poder expresar para densidad de corriente, lo que se va a ver de esta manera. Recordando que RT van a ser fasores en este caso,
Ok, y a su vez se va a expresar también para la intensidad de corriente así. Y esto, análogamente a las demás magnitudes de la ley de Ampère, se va a transformar de esta manera. Lo que es igual a la integral no, perdón. Sí, en este caso solamente va a ser así. Sumando a su vez que va a ser multiplicado por la integral agrupando en un miembro nos quedaría como ahí. Lo que a su vez va a ser igual que multiplica de nuevo a esta integral. Por último, en esta expresión. Ok, es importante hacer esto, ya que de esta manera se van a obtener analógicamente el resto de las ecuaciones para los espectros de cada una de las magnitudes. La forma de las ecuaciones es semejante a las del caso armónico, como se los había enseñado ya. Una vez resueltas para los campos, se aplicará su transformada inversa y se obtendrá la solución en cada punto e instante de tiempo. Si el medio posee conductividad, eso es importante. Cuando es una conductividad diferente de cero, tendremos una corriente de conducción en cada punto, que en la ley de Ampère se sumará a la corriente de desplazamiento, y esto va a quedar de esta manera.
Estos van a ser las fuentes más la conductividad, que es un sigma, lo que a su vez termina expresándose como Hola, ¿qué tal? Soy Máximo Ortega. En el video anterior tuve el gusto de dar los objetivos del proyecto colaborativo. En esta ocasión vamos a desarrollar las matemáticas que están detrás del dipolo elemental. Y justamente vamos a dar continuación a lo que mi compañero Ángel les mencionó anteriormente. Entonces, para empezar, pues vamos a analizar los campos y parámetros de radiación de un elemento de corriente de longitud mucho menor que lambda. Este recorrido por una corriente uniforme de valor eficaz. Y bien, este elemento de corriente o dipolo elemental, como ya les dije, tiene importancia por sí mismo, ya que un gran número de antenas en baja frecuencia poseen esas características. Y además, por superposición de elementos de corriente, pueden ser analizadas distribuciones de mayor longitud y no uniformes, como veremos posteriormente. Entonces, para esto vamos a considerar la situación en la figura que les estoy mostrando en la imagen, que tiene un hilo de corriente y la densidad correspondiente, que es a continuación la siguiente. Ok, es esta, y el potencial del vector A vendrá dado por la siguiente ecuación, justamente del vector. Y ok, justamente teniendo esta ecuación, que es una integral, para una distribución lineal como la dada, va a tomar la siguiente forma, que sería la siguiente. Entonces, para nuestro dipolo elemental, la corriente, que está representada por la letra I, es una constante. Y dado que la longitud es menor a lambda, vamos a tener que para los puntos situados a una distancia r, se verifica la siguiente expresión, que dice que la longitud es menor a r. Y esto lo vamos a tener representado como que r es una aproximación a r menos z prima coseno de teta, que vendrá dado por la siguiente integral, que quedaría de la siguiente manera. Y esto lo podemos simplificar de la siguiente manera.
lo que nos queda como la siguiente expresión. Entonces, dada la expresión, vamos a obtener lo siguiente, que R va a ser mayor a la longitud y lambda va a ser mayor a la longitud, lo que va a quedar expresada en la siguiente ecuación. Donde el vector n es igual a la intensidad de corriente por la longitud por el vector z. Entonces, justamente a partir de esta expresión vamos a obtener la siguiente ecuación. Lo que sería igual a lo siguiente. Y aquí vas a tener que A subíndice, ¿sí? Va a ser igual a 0. Entonces justamente los campos de radiación y partiendo de esta expresión específicamente, que les voy a subrayar de este lado, van a ser los siguientes. El vector de radiación E va a ser igual a que vendrá dado por la siguiente expresión, que será la siguiente. Y esto lo vamos a presentar justamente apoyándonos de la expresión que les subrayé acá arriba, que será lo siguiente. Y bueno, también vas a tomar en cuenta esa expresión para pues, formar la ecuación de este lado, que será
Y también vamos a tener el campo de radiación H, que vendrá dado por las siguientes expresiones. Lo que va a resultar en la siguiente ecuación. Pues justamente como vamos a ver, vamos a volver a utilizar las expresiones que tenemos acá arriba. Y esto va a ser igual a entonces, dada esta expresión, la que tenemos de este lado, y teniendo en cuenta lo siguiente, la densidad de potencia radiada vendrá dada por la siguiente ecuación, donde el campo ρ vendrá dado por las siguientes expresiones. Recordemos que estos son los campos de radiación que justamente mencioné acá arriba, aquí los podemos ver. Y bueno, continuamos. Esto vendrá dado por, ya finalmente, por la siguiente ecuación. Entonces, dada la densidad de potencia radiada que quedó expresada en esta ecuación, da resultado un diagrama de radiación de potencia, justamente como su nombre lo menciona, que es independiente de sí y proporcional al seno cuadrado de θ. Y esto dará paso a la resolución de la integral que están viendo en imagen en este momento, que la va a resolver mi compañero Ángel paso por paso en el siguiente video, donde también mostraremos en el programa que les mencioné en los objetivos, SST Studio Microwave, el diagrama de radiación de potencia y otras cositas que añadiremos a este video. Entonces esto sería todo de mi parte, les agradezco mucho por su atención y nos vemos en el siguiente video. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.